definido por la OMS y la FIO, ¿no? Pero hay un grado de discrepancia aún en algunas instituciones con la ACOG, por ejemplo, en la cual aún consideran ellos que debería señalarse a las 20 semanas como el límite entre lo que podría ser un parto pretérmino con una vida fetal previa, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que ya la mayoría ha establecido que el pretérmino se define entre las 22 semanas de gestación y las 36 semanas con 6 días, ¿no? Obviamente, esto relacionado fundamentalmente al peso fetal, que si está por debajo de 500 gramos, se considera como un aborto, y si está por encima de 500 gramos, ya no es un aborto, es un pretérmino como tal, ¿no? Podemos también señalar que entre las 22 y 24 semanas se catalogan a estos productos como periviable, ¿no? Es importantísimo recordar estos términos porque se utilizan de manera convencional en las discusiones obstétricas, ¿no? Y embarazos menores de 28 semanas, o fetos menores de 28 semanas, como prematuros extremos, prematuros severos entre las 28 y 32 semanas, y el prematuro moderado entre las 32 y 34 semanas, y el prematuro leve o tardío entre las 34 y 36 semanas, ¿no? De hecho, que en algún momento nosotros definíamos que el punto crítico, ¿no?, para poder establecer una mejor posibilidad de sobrevida eran las 34 semanas, y de hecho que hasta ahora se considera así, ¿no? Tanto es así que cuando existe un trabajo de parto, luego de las 34 semanas prácticamente es eh, necesario dejar que curse el trabajo de parto sin ninguna dificultad, ¿no? Porque el producto tiene una posibilidad de sobrevida muchísimo mayor, casi mayor al 95%. Entonces, decíamos que el ideal para el nacimiento es luego de las 37 semanas o mayor a las 37 semanas, y no olvidar que nosotros consideramos que entre las 37 y las 40 semanas con 6 días eh, es la edad gestacional en la cual podemos considerar como un feto maduro, pero más de las 41 semanas es un embarazo a término tardío, y luego de las 42 como un posttérmino, posmaduro, ¿no? Ahora, que es importante recordarles, porque me imagino que también yo lo han conversado este tema, sobre la, la definición que es una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Y eso tiene que ver, obviamente, con la valoración que se tiene que hacer para poder definir en qué momento actuar, o de repente ya no es necesario actuar, ¿no? Pero la amenaza de parto pretérmino es una situación en que las contracciones uterinas de frecuencia e intensidad progresiva permiten las modificaciones del cuello uterino antes de las 37 semanas de gestación, ¿no? Y algunos sugieren que si es que existe un borramiento menor o igual a 80% y una dilatación menor de 2 centímetros, aún podemos considerar como una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Si estamos frente a una amenaza de parto pretérmino, entonces habrá que actuar en función a los protocolos de manejo de amenaza de parto pretérmino, en el cual vamos a tratar de postergar lo más que se pueda el embarazo, ¿no? En cambio, si se trata de un trabajo de parto pretérmino, ya acá las situaciones que han generado las contracciones uterinas, que son cada vez más frecuentes, que son cada vez más intensas, han modificado el cuello del útero, ¿no?, antes de las 37 semanas de gestación, y obviamente que ha generado modificaciones cervicales, ¿no? Se pone más del 50%, pero ya existe una dilatación más de 2 centímetros, ¿no? Una dilatación de 3 centímetros, obviamente, y está en trabajo de parto, y es inevitable que en las próximas horas se produzca el nacimiento en esas condiciones, ¿no? Porque una cosa distinta es el tema de la incompetencia cervical, donde no hay contracciones uterinas, pero que es una condición de un factor de riesgo de parto pretérmino definitivamente, ¿no? Ahora, en relación a cuáles son los mecanismos por los cuales se genera un parto pretérmino, ¿no? Hay relaciones a problemas endocrinos hormonales, isquémicos infecciosos, a elementos mecánicos, ¿no?, que vamos a tratar de abordar uh, en los siguientes minutos, ¿no? Ahora, los endocrinos hormonales tienen que ver, obviamente, con la síntesis de mediadores químicos, la prematura activación del eje hipotálamo hipófisis materno-fetal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea,
El estrés materno, por ejemplo, puede liberar el cortisol, ¿no? Y el cortisol per se es un elemento que podría aumentar la síntesis o la secreción de mediadores inflamatorios, y obviamente los mediadores inflamatorios podrían conllevar a contracciones uterinas, ¿no? Y esa es una explicación racional, ¿no? Y inclusive también la síntesis de em, sustancias uterotónicas como la oxitocina, ¿no? Entonces, generar contracciones uterinas que van a promover un parto pretérmino, ¿no? En el tema de los químicos infecciosos, hay un desarrollo anormal vascular uteroplacentario que puede generar isquemias placentarias, y también, obviamente, dentro de todo esto está involucrado los mediadores inflamatorios como las prostaglandinas, las interleuquinas, ¿no? Entonces, eso también va a llevar a que esto pueda provocar contracciones uterinas y, por lo tanto, modificaciones cervicales y trabajo de parto pretérmino. Ahora, el tema mecánico, de la misma manera, ¿no? La sobredistensión uterina, por la ley de Stalin, obviamente, a mayor volumen, obviamente va a haber mayor respuesta del elemento elástico, que en este caso serían las fibras, del músculo lisouterino, ¿no? Y entonces, en esas condiciones se explica por qué podría generarse contracciones uterinas desde el punto de vista mecánico. Entonces, dentro de todo ello, uno de los elementos más importantes que explican el parto pretérmino, ¿no? Y las contracciones uterinas antes del término, es el tema infeccioso, ¿no? De hecho, que hay elementos que están ubicados en la vagina, ¿no? Como los gérmenes que producen la vaginosis bacteriana, ¿no? Que van en ascenso, atraviesan el cuello del útero y pueden colonizar la decidua, la membrana corioamniótica, y por lo tanto generar mediadores inflamatorios y contracciones uterinas capaces de modificar el cuello del útero, ¿no? Es una de las explicaciones de repente más estudiadas y que tienen una mayor aproximación a la explicación del parto pretérmino, ¿no? Entonces, en realidad, dentro de todo esto está el tema de la inflamación, y los procesos inflamatorios en las membranas corioamnióticas, en la decidua, o inclusive procesos inflamatorios sistémicos, distantes al útero propiamente, ¿no? En ello juega un rol importantísimo el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, la interleuquina 1, ¿no? El aumento de la CRH, la interleuquina 6, la interleuquina 8. Estos procesos inflamatorios lo que generan es que hay un aumento de sustancias uterotónicas, como por ejemplo la prostaglandina, las endotelinas, ¿no? Y también generan la síntesis de proteasas que podrían digerir eh, a los tejidos, a las células de las membranas corioamnióticas, y también, obviamente, adelantar la muerte celular programada, ¿no? Entonces, en ambos casos, en uno de ellos, por ejemplo, con los uterotónicos, ¿no? Estas van a generar contracciones uterinas, ¿no? Y las proteasas, las apoptosis pueden generar cambios cervicales, ¿no? Inclusive ruptura prematura de membranas que, obviamente, complican mucho más el panorama, ¿no? Entonces, en realidad no se conoce la etiología del parto pretérmino, ¿no? No existe una causa que diga, digamos, que esta es la razón por la cual se produce el parto pretérmino, pero sin embargo, podemos afirmar de que el 45% de los partos pretérinos vienen de manera espontánea, ¿no? Sin aparente explicación, ¿no? Con todo lo que hemos conversado, de repente podría estar la explicación, pero no existe una razón, digamos, de certeza que esta es la causa real del parto pretérino, ¿no? Entonces, el 45% de ellos se producen de manera espontánea. Y hay un 30% de partos pretérminos que se definen de manera electiva, ¿no?
En tanto, por ejemplo, si necesito interrumpir un embarazo a las 32 semanas con una paciente con convulsiones o con síndrome de Hell, entonces tengo que hacerlo. A eso se refiere. Si tengo una paciente con un feto con sufrimiento fetal agudo, ¿no? Menor de 34 semanas, tengo que interrumpir el embarazo porque no tengo alternativa, ¿no? O si tengo una hemorragia obstétrica por una placenta previa o por un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Y tengo que interrumpir un embarazo a las 30 semanas, lo tengo que hacer. Entonces, todo ese grupo de entidades que nos obligan a interrumpir un embarazo en condiciones de prematuridad, ¿no? Se agrupan más o menos en un 30% de las razones por las cuales se presenta el prematuro, el pretérmino, ¿no? A veces los pediatras en realidad son los que más sufren porque vamos a sacar un prematuro en condiciones en las cuales de repente no estaba programada, pues, ¿no? Pero siempre existen elementos de contención en todos los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Y el 25% está relacionado a la ruptura prematura de membranas en pretérminos, ¿no? O sea, ahí sí hay una razón, ¿no? Hay una causa prácticamente secundaria en la cual existe un 25% de partos pretérminos que finalmente van a abonar al 100% vinculados con la ruptura prematura de membranas, ¿no? Entonces, no existe etiología, obviamente, pero existen factores de riesgo que se han estudiado de manera en muchos estudios en el mundo, en el Perú, en el extranjero, en todas partes, ¿no? Y definitivamente, el factor de riesgo más importante para un parto pretérmino es que la mujer, la gestante, haya tenido un parto prematuro, un parto pretérmino anterior, ¿no? Eso es un factor importantísimo, ¿no? Han medido los radios, los errores relativos y obviamente casi todos coinciden, no casi todos, prácticamente existe unanimidad en considerar de que el principal factor de riesgo de un parto pretérmino es el antecedente de un parto pretérmino, ¿no? Lo segundo, obviamente, tiene que ver con la sobredistensión uterina, ¿no? La sobredistensión uterina que se puede presentar en embarazos múltiples o en situaciones en las que existe polidramios, ¿no? Entonces, estos también comentamos y que creo que son los factores de riesgo más importantes para el parto pretérmino. Pero también existen riesgos como que en mujeres que han tenido un aborto en el segundo trimestre a partir de la semana 16, ¿no? Entonces, ahí también existe un factor de riesgo que hay que considerar. Entonces, nosotros en la historia obstétrica, nosotros tenemos que detallar qué ha sido de la historia del parto anterior. Si nosotros hemos revisado la historia perinatológica, en la historia perinatológica dice con claridad, ¿no?, sobre los antecedentes maternos y fetales, ¿no? Porque ahí nos señalan si ha sido un pretérmino o cuánto peso ha tenido el embarazo anterior, ¿no? Obviamente, dentro de los elementos maternos que se consideran como factores de riesgo, están la cirugía cervical, la conizaciones, el cono frío, el conolip, ¿no? Anomalías uterinas congénitas como el útero bicorne, el útero de Delfo, el útero tabicado, ¿no? Dilataciones cervicales, ¿no? Previas por un legrado uterino, de repente traumático, que a veces ocurre, ¿no? Y bueno, también señalan el antecedente de cesárea anterior con dilatación completa prolongada, ¿no? Ahora, los elementos sociodemográficos son importantes señalarlos, ¿no? El hábito del consumo de tabaco es un factor de riesgo. Como siempre, el tabaco está vinculado a un montón de entidades y complicaciones en la vida del ser humano. El bajo peso materno pregestacional, ¿no? Está vinculado a problemas de desnutrición, a anemia crónica, etcétera, ¿no? Y que tiene obviamente mucho que ver con las condiciones socioeconómicas de los diferentes países en el mundo. El otro tema es el periodo intergenésico corto, ¿no? El periodo intergenésico corto entre parto y la concepción en el siguiente embarazo, ¿no? Si es mayor de 18 meses, entonces el riesgo es menor, pero menor de 18 meses hay un riesgo importante de parto pretérmino en estas mujeres, ¿no? Ahora, en todos los textos y también casi en todos los estudios que se han hecho en el mundo, la raza afroamericana y la afrocaribeña también está vinculada a un riesgo de parto pretérmino, ¿no? Y el estrés materno también, ¿no? Ahora, de hecho que ya conversamos un poco
sobre los mecanismos sobre infección intramniótica, cómo se explican las contracciones uterinas a través de estos problemas, las infecciones extrauterinas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una infección periodontal, la infección urinaria, pilonefritis, etcétera, ¿no? Y bueno, la senescencia celular vinculado a la apoptosis, que también lo comentamos, ¿no? Y disminución de la acción de la progesterona, que es una hipótesis mm, que le ha valido a muchos estudiosos comparar cuál es el efecto del suplemento con progesterona en algunos grupos poblacionales para evitar el parto pretérmino, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver en un momentito, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones del recién nacido en el pretérmino, no? O sea, ahí sí hay muchas complicaciones, desde los problemas pulmonares, ¿no? Que a corto plazo generan síndrome de insuficiencia respiratoria, ¿no? Displasia broncopulmonar, y a problemas a largo plazo, también displasia broncopulmonar, porque es un problema crónico, enfermedad reactiva de las vías respiratorias, como por ejemplo el asma, ¿no? En relación al aparato digestivo, los problemas a corto plazo pueden generar un incremento de las bilirrubinas, intolerancia a los alimentos, enterocolitis necrotizante y retraso del crecimiento intrauterino, ¿no? A largo plazo, obviamente, emanciación del recién nacido, un síndrome de intestino corto, colestasis, etcétera, ¿no? Problemas inmunológicos, problemas del sistema nervioso central, por ejemplo. Acá sí es importantísimo detallar la hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular, la hidrocefalia, y también acá se ha hecho algunos esfuerzos por disminuir estos riesgos de lesión neurológica, ¿no? Y que en el futuro pueden generar parálisis cerebral, hidrocefalia, atrofia cerebral, retraso del desarrollo neurológico, pérdida auditiva, etcétera, ¿no? Bueno, ya sí hay una relación importante, ¿no? De problemas y complicaciones en el recién nacido que va a llevar a mortalidad o puede llevar a una morbilidad crónica del ser vivo, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a mm, una gestante o interactuamos con una gestante que acude a la emergencia, tenemos que saber identificar cómo es una amenaza de parto. Porque en realidad el diagnóstico es básicamente clínico, ¿no? Como muchas entidades nosológicas, es fundamentalmente clínico. Entonces, identificar contracciones uterinas en gestación de menores de 37 semanas, de hecho que nos debe convocar a pensar, obviamente, en qué hacer y cuáles van a ser y podrían ser las complicaciones. De hecho, que lo que se tiene que hacer es una valoración obstétrica, ¿no? Las funciones vitales, cómo se encuentra la mujer desde el punto de vista de sus funciones vitales, y evaluar todos los factores de riesgo que hemos aprendido, ¿no? Y que de repente podemos identificar alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentamos con frecuencia, ¿no? ¿Cuál es el principal factor de riesgo? El antecedente de un parto pretérmino. Entonces, buscaremos en la historia si es que ha tenido un parto pretérmino previo la paciente, ¿no? Hay que ver el bienestar fetal, y el bienestar fetal nos debe servir también para valorar la edad gestacional, porque el bienestar fetal ya ahora, estamos en pleno siglo XXI, no solamente se hace uso de la clínica, sino también podemos hacer uso de la ecografía, básicamente para ver el bienestar fetal y para definir la edad gestacional o el crecimiento fetal, ¿no? Ahora, la altura uterina es importantísima porque, de hecho, que antes que la ecografía, la altura uterina nos puede hacer sospechar, suponer de que se trata de un pretérmino dependiendo de la altura uterina, ¿no? Hay que valorar la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Si está en condiciones adecuadas aún ese producto, ¿no? La dinámica uterina, ¿no? Eso es vital porque si nosotros podemos valorar la dinámica uterina en función de la frecuencia, en función de la intensidad, ¿no? Entonces podemos ya identificar si estamos frente a una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Ahora, y el tacto vaginal nos va a permitir definir cuánto está incorporado y cuánto está dilatado, ¿no? Y eso nos va a hacer que concluyamos si estamos frente a una amenaza de parto pretérmino o estamos frente a un trabajo de parto pretérmino, francamente, ¿no?
Ahora, las modificaciones cervicales, de hecho, que si es que aún no está en dilatación, pero podemos hacer una valoración de acuerdo a la escala de Bishop, ¿no? Porque una valoración mayor de 7 refieren que en la próxima semana el 95% de estos productos podrían iniciar el trabajo de parto, ¿no? Eh, Clínicamente podemos valorar nosotros si es un cervix corto o es un cervix largo. Nosotros tenemos que recordar, un cervix usualmente puede medir 3.5 o 4 centímetros y en función a ello, nosotros ver, de acuerdo al tacto vaginal, ¿no? Cuánto realmente se acorta el cuello, ¿no? Si mide, por ejemplo, 2 centímetros, 1.5 centímetros, entonces diremos que se acorta un 50%. Entonces, acá les estoy poniendo una escala de Bishop que me imagino, de repente lo han visto en algún momento de la rotación o de las clases, y esa escala de Bishop nos ayuda para poder valorar en qué situación se encuentra en ese momento el producto en función al trabajo de parto, ¿no? Entonces, la valoración de ello nos va a marcar el pronóstico. Definitivamente, si hay una dilatación franca de 3 a 4 centímetros, ya definitivamente lo único que hay que hacer es dejar que se conduzca el trabajo de parto o de repente interrumpir el embarazo a través de una cirugía dependiendo de la condición obstétrica, ¿no? Pero ya no existe mayor resultado si hacemos el esfuerzo de tocolizar, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no tendría mucho sentido. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para manejar la amenaza del parto pretérito? Es importante el uso de corticoides y tocolíticos, ¿no? Definitivamente son los medicamentos que se usan en esta patología, en este problema, en esta complicación, ¿no? Para poder, en principio, prolongar eh, el embarazo con los tocolíticos, ¿no? Tratando de inhibir las contracciones, tratando de que no comience un trabajo de parto tan pronto, ¿no? Y el uso de corticoides, como ustedes saben, se utiliza para la maduración pulmonar. Entonces, eso lo hemos conversado y creo que es importantísimo que ustedes sepan cómo se usan los corticoides y cómo se usan los tocolíticos, ¿no? Porque si nosotros nos encontramos en un establecimiento de primer nivel, tenemos que utilizar corticoides y tocolíticos, mientras nosotros enviamos a un centro de asistencial de mayor complejidad para poder atender esta complicación, ¿no? De hecho, que el objetivo del manejo de la amenaza de parto del pretérmino es evitar que se desencadene el trabajo de parto y evitar la premadurez, ¿no? Que es importantísimo eso. Ahora, la tocólisis, ¿en qué momento tenemos que hacer tocólisis, no? Podemos hacer, obviamente, y hemos definido. Si definimos que solamente es una amenaza de parto pretérmino, no estamos frente a un trabajo de parto pretérmino. Si estamos frente a un trabajo de parto pretérmino, no tiene sentido, no tiene utilidad hacer tocólisis. Pero si estamos frente a una amenaza, entonces podemos decir que hasta las 34 semanas de embarazo podemos hacer tocólisis. Total, después de las 34 semanas, ya prácticamente el feto, el producto está declarado como feto maduro desde el punto de vista respiratorio, que es en realidad la complicación más frecuente que tienen los neonatólogos cuando reciben un feto prematuro, ¿no? Entonces, y la causa de muerte, obviamente, la asfixia perinatal o el bajo peso, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer tocólisis hasta las 34 semanas y después de las 34 semanas probablemente podemos dejar que siga el curso del trabajo de parto, ¿no? Obviamente la tocólisis siempre es importantísimo que no hacerlo en RPM, ¿no? Ahí hay una discusión, pero que ya más o menos el consenso refiere que si es que hay una paciente prematura con RPM en trabajo de parto, ni hablar, o sea, no tiene sentido prolongar el embarazo. Entonces, simplemente establecer como conclusión de esta diapositiva que hacer tocólisis en APP es hasta las 34 semanas sin ruptura prematura de membrana, ¿no? Entonces, la tocólisis tiene un objetivo, ¿no? De hecho, que va a crecer unos cuantos gramos, de repente va a aumentar de peso unos cuantos gramos, pero fundamentalmente la idea de la tocólisis es para usar corticoides para la maduración pulmonar, ¿no? Entonces ahí tenemos dos medicamentos, que es la dexametasona y la betametasona, ¿no?
Entonces, y también la tocólisis nos sirve, lo que les decía hace un momento, que nos dé tiempo para poder referir a un centro asistencial de mayor complejidad, ¿no? Y que tenga mejores posibilidades de sobrevida el bebé, ¿no? O sea, no es lo mismo que nazca en Huaycán un feto de 30 semanas que nazca en el hospital de Guitarte o en el hospital Hipólito Unanue, ¿no? Entonces, la respuesta institucional es fundamental, ¿no? Si no tenemos incubadoras, si no tenemos ventilación mecánica, si no tenemos neonatólogos especialistas en el manejo de prematuridad, entonces nos corremos un riesgo inmenso de que ese bebé va a tener un desenlace fatal, ¿no? Ahora, ¿qué tocolíticos existen, no? Mira, el atosiban es un bloqueador selectivo de los receptores de oxitocina. Se ha planteado su uso en diferentes latitudes del mundo. Nosotros no tenemos en el mercado nacional el atosiban, ¿no? Se supone que por esta misma razón de que es selectivo para los receptores de oxitocina, tiene menos efectos adversos. En los estudios se han comparado el atosiban, por ejemplo, con el nifedipino, y lo que el beneficio que le da al atosiban es que tiene menos efectos secundarios en relación al nifedipino, ¿no? Pero en efecto tocolítico casi van a la par. Entonces, para nosotros, hoy día en el Perú, el principal medicamento tocolítico de elección es el nifedipino porque no tenemos alternativa tampoco, ¿no? Lo ideal sería el atosiban, pero no tenemos a disposición este producto. No sé, francamente, por qué razones no se incorpora el atosiban en el mercado nacional, ¿no? El nifedipino es el segundo producto descrito como tocolítico. Como ustedes recuerdan, el nifedipino es un inhibidor de los canales de calcio y lo que genera es una relajación de la musculatura uterina, ¿no? Y también de la musculatura lisa a nivel sistémico, ¿no? La contraindicación es que, por ejemplo, si tenemos una paciente con hipotensión, con insuficiencia aórtica, con insuficiencia renal, no deberíamos usar nifedipino, ¿no? Pero lo que ocurre es que disminuye el riego sanguíneo en estos espacios y por lo tanto podríamos nosotros complicar un poco más el problema de las mujeres que tengan estos problemas, ¿no? Estas dificultades. Ahora, un buen tiempo nosotros usábamos nifedipino sublingual porque obviamente su efecto y su disponibilidad sistémica era mucho más rápida, ¿no? Pero de hecho los efectos colaterales como lo que se puede señalar como hipotensión podría reducir una menor perfusión placentaria y por lo tanto un menor riesgo en los fetos. Entonces, eso limita un poco. Pero, sin embargo, podemos usar de arranque 20 miligramos de inicio y luego podemos plantear como terapéutica de 20 miligramos cada 6 horas por 48 horas, ¿no? Incluso se puede acortar el intervalo de la administración del nifedipino, siempre y cuando no debemos pasar los 120 miligramos por día, ¿no? Que es una recomendación importantísima, ¿no? Entonces, el nifedipino para nosotros hoy es el primer tocolítico de elección, ¿no? O sea, no es un medicamento que se ha ideado para poder manejarlo obstétricamente, pero obviamente los estudios secundarios han conllevado a que también se use como tocolítico. El otro producto es la indometacina, ¿no? La indometacina también es un producto importante que se podría usar, ¿no? Obviamente, como todos los AINES, estos inhiben la cadena inflamatoria en la cual participa la ciclooxigenasa y que puede desencadenar la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Entonces, es ahí donde interrumpe los AINES y hay una relajación del útero, ¿no? Y se genera el cese de la actividad contráctil del miometrio. No se puede usar en difusiones plaquetarias o sangrados y tampoco en difusiones hepatocíticas cuando existe úlcera gastroduodenal, también en insuficiencia renal
en asma, alergia a los AINES, ¿no? Los efectos fetales, y por eso es que no se puede usar tampoco de manera prolongada, es el cierre del ductus arterioso, el oligoamnios, la enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, es bueno, pero en realidad tiene varias limitaciones, ¿no? O sea, de hecho, si no tenemos nifedipino, la segunda alternativa sería la indometacina, ¿no? Y como cuarto, ¿no? Producto que deberíamos mencionar, son los betagonistas, ¿no? El fenoterol, que la isosuprima, la terbutalina. Entonces, en realidad no se usa mucho y muy pocos lo recomiendan, o casi nadie lo recomienda, por los efectos colaterales que tienen, ¿no? En la madre, sobre todo. Entonces, básicamente, nosotros obviamente nos agarramos con uñas y dientes del nifedipino y hasta ahora, bueno, nos ayuda bastante, ¿no? En gran parte de los embarazos con contracciones uterinas en la prematuridad que hacen amenaza de parto pretérmino. Uno de los productos que ha sido tema de discusión durante los últimos 10 años, tal vez, o 15 años, es el uso de la progesterona y la amenaza de parto pretérmino. Lo que se sabe de la progesterona es que obviamente disminuye la inflamación, ¿no? Existe una inhibición de las contracciones uterinas, ¿no? Y por lo tanto existe un pronóstico favorable cuando se usa esto, hipotéticamente y teóricamente hablando, ¿no? Pero sin embargo, eh, mm, ha entrado en controversia durante muchos años en qué situaciones debemos usar la progesterona, ¿no? Lo que se recomienda en la actualidad es que la progesterona no debería usarse en la población en general, las mujeres gestantes, ¿no? Que por si acaso vamos a darle progesterona, no, no es así, ¿no? Lo que se recomienda es fundamentalmente en las personas en las cuales se han identificado un riesgo evidente, ¿no? De parto pretérmino. ¿Y cuál es el riesgo evidente de parto pretérmino? Obviamente en las mujeres que tienen como antecedente de haber tenido un parto pretérmino. En ellas sí había un beneficio importante en casi gran parte de los estudios, ¿no? Entonces, utilizando progesterona tanto parenteral como por vía vaginal, esta es una foto de un estudio del Cochrane, ¿no? Que se hizo el 2000, que se publicó el 2013, en las cuales se redujo el riesgo de un parto antes de las 34 semanas, obviamente, ¿no? Un grado de protección de 70%. Un riesgo antes de las 37 semanas, obviamente un poco casi del 45%, ¿no? Se evitó las muertes neonatales, ¿no? Con más de 50% de riesgo, ¿no? De beneficio, perdón, ¿no? Se limitó el uso de los ventiladores mecánicos, no se disminuyó el riesgo de enterocolitis necrotizante y obviamente se disminuyó la admisión a los cuidados intensivos neonatales, ¿no? Entonces, este trabajo fue importante y fue obviamente la base para... Esto es una revisión sistemática, ¿no? Que luego hicieron otros estudios casi confirmando el uso de la progesterona en este grupo de riesgo, ¿no? Y y los últimos estudios que se han realizado prácticamente es la vía vaginal, la vía de elección para utilizar la progesterona en este grupo de riesgo, ¿no? Ahora, también se ha utilizado, se ha hecho algunos estudios en, eh, en pacientes con un embarazo pretérmino y que se les ha medido el cuello del útero, ¿no? Entonces, cuando existe un cuello corto, un cervix corto, ¿no? Menos de 25 milímetros antes de la semana 28, por decir, y se ha usado la progesterona, obviamente también se ha reducido el parto pretérmino, ¿no?
que es menor de 34 semanas, se ha reducido también el parto pretermino menor de 28 semanas, obviamente en una proporción menor, ¿no? Se ha reducido el síndrome de distrés respiratorio, se ha reducido la mortalidad y la morbilidad neonatal, ¿no? Se ha reducido el bajo peso, ¿no? Y se ha reducido la admisión en cuidados intensivos neonatales. Eso quiere decir, ¿no? Que los embarazos, este, que, que pueden ser identificados con cervix corto, podrían ser beneficiados también con progesterona, ¿no? Entonces, ahora, si es que hay cervix corto y el antecedente de un parto pretérmino previo, el beneficio es sustancialmente superior, ¿no? Entonces, eso es en relación al uso de la progesterona. Ahora, los corticoides son importantes en los pretérminos, ¿no? Ya hemos conversado cuál es la importancia de los corticoides, pero debemos recordar, ¿no? Que reduce la mortalidad neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante, ¿no? Ahora, el uso de corticoides no está asociado a un mayor riesgo de infección materna o neonatal, como podríamos especular de acuerdo a la teorización de los corticoides y el grado de inmunidad, pero no se ha demostrado que esté asociado a un mayor riesgo de infección materna o neonatal. También ahora se puede afirmar que un solo ciclo de corticosteroides prenatales se debe considerar de rutina para todos los partos prematuros, ¿no? O sea, estamos hablando incluso menores de 37 semanas. Nosotros utilizamos ahora con mucha frecuencia betametasona, 12 miligramos por vía intramuscular cada día por 2 dosis, ¿no? Por 2 días, ¿no? Por 2 días, ¿no? Cada 24 horas. O la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 2 días también. Entonces, estos productos tienen resultados parecidos, ¿no? Y la indicación de los corticoides está entre la semana 24 y 34 si no ha recibido previamente ninguna dosis de corticoides, pero también en la semana 23 a 23.6 antes de las 24 semanas con riesgo de parto preterino en los siguientes 7 días, ¿no? Obviamente el resultado ayuda, pero no tanto como en un embarazo de entre 24 y 34 semanas. Y en embarazos que están entre la semana 34 y la semana 36 con 6 días, podríamos aplicar una dosis, ¿no? Es importantísimo. Ahora, otro producto importante en prematuridad es el sulfato de magnesio, ¿no? También se ha utilizado en algún momento como tocolítico, pero en realidad su uso hoy fundamentalmente es como un medicamento que ayuda a la neuroprotección cerebral. ¿Cuál es el objetivo del uso del sulfato de magnesio ahora en los pretérminos? Es disminuir la frecuencia de parálisis cerebral. La administración antenatal de sulfato de magnesio, que ha mostrado en algunos estudios una reducción relativa del 32% de parálisis cerebral, o sea que es importante, ¿no? Y una reducción relativa del 39% de difusión motora gruesa. Entonces, es importantísimo utilizar sulfato de magnesio en el manejo del parto pretérmino, ¿no? Ahora, hasta qué edad podemos administrar sulfato de magnesio? En realidad, no existe consenso en relación a la edad gestacional límite para indicar sulfato de magnesio. Las guías prácticas de Australia, de la Clínica Binacional de Australia y de Nueva Zelanda, y la del Colegio Británico de Obstetricia establecen como límite las 30 semanas, ¿no? Y las guías de la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Canadá y del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, ¿no? Y de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos recomiendan hasta las 32 semanas. Y nosotros estamos utilizando sulfato de magnesio hasta las 32 semanas, ¿no? Bueno, hasta ahí fue la presentación del día de hoy, mis queridos amigos. De hecho, que a ver, sería importante ver alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta, chicos?
Doctor, una pregunta. A ver, un ratito, no, no sé. Este, A ver, dime, Nay. mm, sí, doctor, mencionó sobre, bueno, el uso de la progesterona en el caso de cervix corto. Entonces, quería preguntarle, ¿a partir de qué parámetro consideramos como cervix corto? Porque por ahí, o sea, bueno, en mi caso sí nos habían mencionado un poco sobre ese dato, pero había como que alguna diferencia en algunas biografías. Entonces, quería saber como que su opinión, a partir de cuánto podemos usar progesterona me refiero a la longitud del Claro, o sea, cervix, lo ¿no? que tiene que es Y que se puede medir. Hay algunos trabajos que miden, por ejemplo, que se han hecho entre la semana 16 y la semana 20, ¿no? Pero en general, si nosotros llegamos a las 28 semanas con un cervix menos de 2.5 centímetros, entonces yo pienso que sí valdría la pena utilizar la progesterona, ¿no? Pero si tenemos a las 28 semanas un service más de 2.5, en realidad, de acuerdo a como he hecho la revisión, no tendría mayor sentido utilizar los, la progesterona, ¿no? gracias, doctor. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? La verdad que no sé, hasta que se me ha reducido a miniatura la presentación. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? María Teresa Gómez Llovera, ¿está presente? Estoy llamando lista, ¿eh? A ver, Ronald Flores. Ronald. A ver, vamos a llamar lista ya. A ver, Daniel Munaico. Daniel Presente, Munaico. doctor. Buenas tardes. Ya, Daniel Munaico. ¿Alguna pregunta? Daniel, Sí, doctor. No, ¿alguna ninguna pregunta? consulta. Ujú. ¿Por qué es importante utilizar el sulfato de magnesio, Daniel? Se utiliza para la neuroprotección del feto. Ya. A ver, vamos. Sharon Infante Pérez. Sharon. Valeria Antoine Ortiz Ramos. Sí, doctor. Bueno, A ver, Valeria, ¿algún comentario? eh, bueno, más que nada me llamó la atención lo de cuando mencionó que la autocólisis solo se tenía que hacer hasta antes de las 34 semanas. Ujú. Claro, en realidad, porque ya después de las 34 semanas, ya los riesgos de distrés respiratorio son mínimos, ¿no? Ya como se estudia en la teoría, la maduración pulmonar y la síntesis de las sustancias tensioactivas son lo suficientemente necesarios como para poder garantizar una buena sobrevida, ¿no? A ver, Jacqueline Porras Guevara, Sí, doctor, presente. ¿algún comentario, Jacqueline? No, doctor. Ujú. Leonardo Villegas. Presente, doctor. Leonardo, a ver, ¿alguna pregunta, Leonardo? Bueno, dentro de las complicaciones que podía tener el prematuro, quería saber si había alguna que está asociada por la parte musculoesquelética. Claro, sí hay, me parece una asociación frente a ello también, ¿no?
problemas de acondroplasia, de repente, inclusive problemas respiratorios que tienen que ver con ello, ¿no? Y que hay inclusive complicaciones tardías en función a eso mismo, ¿no? Muñoz Elías, Gemma. Muñoz Elías. A ver, Carlos Fernando Carpio. Sí, doctor, presente. Todo claro, doctor. O sea, que no vayan a dejar de responder las preguntas, ¿ah? O sea, más fácil no puede estar. A ver, Miquel Silva. Presente. ¿Qué tal, Miquel? Dime, a ver, mencióname unos 4 factores de riesgo de parto pretérmino. Uno, vamos, el primero. ¿Edad, doctor? Ya, está frito, Miguel, ¿no? Bueno, a ver, Ana Meléndez. Ana Meléndez, Sí, doctor, presente. ya, a ver, mencióname cuál es el factor de riesgo más importante. El primero. Es ser gestaciones, o sea, que haya 2 fetos, ¿no? O 3. A ver, Ana Paula Quijandría. Mira, la verdad que yo les he insistido y les he comentado varias veces, ¿no? Yo pienso que es importante que vean que estar atentos a la clase es relevante y fundamental, ¿no? De hecho, que lo pueden estudiar en la casa, ¿no? Pero eso lo he repetido el cansancio y les he dicho incluso que deben recordarlo siempre, ¿no? Ana Paula Quijandría. Doctor, presente. Buenas tardes. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante, Ana? Del parto pretérmino. ¿Mm? Doctor, ¿vemos el bajo peso del feto? A ver, Naida Yantoy. Picha, la verdad que me estoy deprimiendo yo, pero la verdad que Naida Yantoy. ¿Mm? Doctor, ¿podría ser un antecedente de parto prematuro o un bajo peso tras la gestación? Ya, a ver un ratito, voy a ver si es que puedo compartir la pantalla. Miren muchachos, a ver. Yo compartí esta diapositiva y les he dicho que en realidad este es fundamental. Quiero verla la mitad. Ya, miren. Y les he comentado en reiterados momentos de la presentación que en realidad los factores de riesgo de parto pretérmino existen de diferentes naturalezas. Pueden ser obstétricos, maternos, sociodemográficos y otros mecanismos, ¿no? Pero lo que está demostrado es que el factor de riesgo más importante para un parto pretérmino es la historia de un parto pretérmino anterior en esta mujer embarazada, ¿no? O sea, y yo francamente esperaba que lo mínimo que me respondan era esa pregunta, ¿no? Esa la iba a poner en el examen, pero ya no lo voy a poner, ¿no? Entonces, el segundo factor de riesgo es el tema que está relacionado a la sobredistensión uterina, que tiene que ver con los embarazos múltiples, que tiene que ver con las condiciones en las cuales existen polidramios, ¿no? Hay otros factores de riesgo que están distribuidos dentro de las otras categorías, pero no se olviden que en realidad los esfuerzos que está haciendo la ciencia es prácticamente para ver cómo hacemos que en este grupo de riesgo definido de las mujeres que ya han tenido un parto pretérmino, podemos disminuir, ¿no? Los eventos de parto pretérmino en el embarazo actual, ¿no? Y es por eso que les he presentado por qué es importante el uso
de la progesterona, ¿no? Que hay varios estudios y cuyo efecto es favorable, ¿no? La progesterona es uno de los medicamentos que se ha probado de que en las poblaciones de riesgo, y el riesgo está establecido en estas mujeres que tienen antecedente de parto pretérmino, en las que tienen cervix corto, resulta siendo beneficioso para poder evitar un parto pretérmino. Entonces, no sé si les he convencido con eso. A ver, ¿qué me dices, Nadia Llantoy? Naida, perdón, Naida. 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 ¿Qué pasó con Naida? Se bloqueó. ¿Mm? A ver, Bruno Pisani. Sí, doctor. Bueno, no sé si me escuchaste los últimos comentarios. Bruno, Sí, doctor. ya, ¿me escuchaste los últimos comentarios? Sí, sobre el parto pretérmino previo. Ya, ¿qué cosa? Eso es un factor de riesgo. O sea, lo que yo, por lo menos, deben tener clarísimo que el factor de riesgo más importante es el parto pretérmino previo. Ese es uno de los elementos importantes que nunca se deberían olvidar. No solamente por la práctica, ¿no? Que en realidad, que todos deberíamos saber esto, los que hacemos guardia en obstetricia, ¿no? Y los que trabajamos como servidores de salud, sino porque les va a venir en los exámenes. Ya en este examen no les va a venir eso, pues obviamente ya sería demasiado, pero les va a venir en el ENAM, en el examen de residencia, en cualquier examen de admisión para cualquier puesto de trabajo. Y eso es una pregunta frecuentísima, ¿no? Y obviamente hay que, pues, espero que repasen ustedes esta clase, porque es relevante para todos, ¿no? Para todos los actores que trabajamos en el sector salud. Bueno, Félix Castro, marroquín. Félix Castro Marroquín, ¿está o no está? Tengo que ponerlo en la lista negra. Sí está, doctor, estoy escribiendo en el chat. ¿Dónde está? Pero no me responde Félix Castro. Ha escrito en el chat. Ahí está el chat. A ver, ¿qué pasa? No tiene micrófono Félix Castro. Ah, ya. Bueno, Félix Castro, ya, bueno. A ver, Max Vilela, ¿no está Max Vilela? Max Vilela. Presente, doctor. Ya, Max, ¿algún comentario, Max? A ver, no sé si escuchaste el último comentario que hice. ¿Mm? Sí, sobre los factores de riesgo, principalmente van a ser por parte obstétrico, para lo que es parto pretérmino. Ya, perfecto. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la utilidad de utilizar tocolíticos en Doctor. amenaza de parto pretérmino? Doctor, ¿me escucha? Sí, claro que te escucho. Sí, Flores Pereira, una consulta. ¿Hay algunos criterios que se tengan que tener en cuenta en el caso se tenga que manejar un embarazo pretérmino con corticoides para la manutención fetal? ¿Cómo te llamas? ¿Hay algunos criterios? Flores Pereira. Dime, Flores, a ver. ¿Hay algunos criterios en el uso de corticoides antenatales para el embarazo pulmonar? ¿Existen algunos criterios? Use corticoides para el embarazo, para el pretérmino, ¿no? Sí, para el uno prematuro. Hay algunos criterios en los cuales se tengan que usar, aparte de que comiencen las 24 semanas, unos criterios que se tengan que tener en cuenta. Bueno, que yo sepa, no existe ninguna contraindicación, salvo que exista una alergia pues, a los corticoides, ¿no? Como hemos comentado, desde el punto de vista teórico, existen algunas consideraciones de que los corticoides pueden bajar un poco las defensas, pero no se ha registrado ningún incremento de infecciones ni maternas ni neonatales, ¿no? A ver, ¿qué otro criterio más podría ser si es que no estuviese amenazada el parto pretérmino? Por ejemplo, yo tengo una paciente que no necesariamente está en amenaza de parto pretérmino. Por ejemplo, una preeclampsia severa que está compensada. Entonces, yo tengo la obligación de utilizar corticoides porque
Estoy pensando que en las próximas horas, en los próximos días, esta paciente se puede complicar, ¿no? Se puede compensar desde el punto de vista de su presión arterial y tengo que madurar los pulmones cuando es un pretérmino, ¿no? Entonces, en todos los pretérminos cuya condición esté amenazada por una probable interrupción del embarazo, se deben utilizar corticoides, ¿no? No sé, bueno, yo recuerde algo más, no sé si tienes alguna información. Hola. No, pues solo quería saber si hay algunos criterios porque como los corticoides bajan el sistema inmune de la madre, capaz creí que habrían algunos criterios No, que no, se no, tengan no, en cuenta. no. Bueno, como cualquier medicamento siempre hay un riesgo de alguna naturaleza, ¿no? Pero definitivamente de lejos el beneficio es mucho mejor el de los corticoides, ¿no? A ver, para ya despedirnos. Diana Cuyutupa. Sí, doctor, buenas tardes. Diana, ¿algún comentario, Diana? Bueno, me parece importante recalcar el tema de los factores de riesgo, teniendo una historia de parto pretérmino previo, que tan solo no son obstétricos, ¿no? Usted también mencionó que hay factores maternos, sociodemográficos. Y doctor, una consulta, ¿el periodo intergenésico corto entraría también como un factor de riesgo? Claro que sí, creo que me parece que sí lo he comentado, ¿no? Un factor importante, el periodo intergenésico corto, ¿no? Ahora, lo que hay que valorar es qué se considera periodo intergenésico corto, o cómo se define periodo intergenésico, ¿no? El periodo intergenésico, a ver, yo creo que lo he comentado, no sé si te acuerdas. Hola. Sí, doctor, no estoy segura si es entre embarazo y embarazo menos de 18 meses. Claro, entre la culminación del embarazo y el inicio del siguiente embarazo, ¿no? O sea, no es entre la culminación del embarazo y la culminación del siguiente embarazo, ¿no? Sino entre la culminación del embarazo previo, que puede ser un aborto, que puede ser un pretérmino, puede ser un término, entre la culminación de ese embarazo y el inicio del siguiente embarazo, ¿no? No es en la culminación del siguiente embarazo. Entonces es importantísimo tener ese dato, ¿ya? Y eso nos sirve sobre todo para la solución de los problemas de las cesáreas anteriores en las cuales podemos darle chance vaginal en las que tienen un periodo intergenésico por encima de los 2 años, ¿no? Pero hay que hacer esa consideración por si acaso, ¿ya? A ver, para despedirnos por acá, debe haber alguien más. Alicia Torres. Alicia Torres. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alicia? Dime, ¿hay algún comentario, Alicia? ¿Algo que puedas agregar? Sí, doctor, más que todo una curiosidad. Una vez en mis rotaciones llegó una paciente con amenaza de parto prematuro. Entonces a ella le comenzaron con Dexa y con Beta, ¿no? Con dexametasona me parece. Ya. Pero la paciente refería que anteriormente también había tenido un evento similar y también la habían colocado también dexametasona, ¿no? Ya. Pero como había ingresado y no era una paciente conocida y tampoco no estaba en su historia clínica, no existiría ningún problema que se le haya puesto doble la maduración pulmonar. Bueno, pues sí se ha hecho una valoración sobre ese tema y no existe ningún problema realmente, ¿no? Pero tampoco existe mayor beneficio. Basta un solo curso de maduración pulmonar y suficiente, ¿no? Pero luego se ha visto que no es tan útil utilizar esas dosis de refuerzo que usualmente se hacía años atrás, ¿no? Sí, gracias, doctor. Bueno, mis queridos amigos, entonces vamos a dejar ahí la reunión. Bueno, repasen porque voy a dejar las preguntas a la coordinadora del curso para que los planteen el siguiente examen. Ya, bueno, que tengan un buen día. Sigan estudiando, chicos. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.